buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno empezar otra vez esta semana con nuestro ICAS en casa. Estamos muy contentos con este tema que hemos iniciado. Bueno, y no he hablado con algunas personas y creo que la expectativa es muy grande sobre el tema por todo lo que hablamos el domingo. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Gracias le doy una vez más a la doctora Cata porque fue un tiempo una bendición tenerla en ese tiempo y aclarar muchas dudas. Y bueno, seguramente durante el tiempo que estemos desarrollando este tema la volveremos a tener de invitada y seguramente con otras personas que también nos puedan aportar desde su conocimiento, desde su profesión, para llegar a lo que Dios quiere. Así que me parece muy importante, pero cada día más convencido. Yo les decía a ustedes el domingo de la importancia para mí que es este tema, y quiero que hoy, o no hoy, sino a lo largo de toda la enseñanza podamos recibirla. Y de pronto ustedes dirán, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? La verdad no sé si esta semana acabemos o si por el contrario nos demoremos muchos meses, pero quiero es como poderle sacar el mejor provecho y entenderlo, porque definitivamente tiene que ver con la forma en la que pensamos. Con eso voy a terminar hoy el mensaje, y creo que era lo que hablábamos el domingo en la iglesia cuando decíamos que tal es nuestra forma de pensar, así es como nosotros somos. Así que antes de iniciar yo quiero saludar a las personas que se han conectado, a doña Hilda, con don Freddy, buenas noches, Dios los bendiga, a Juanes, a Julio Rojas, a Martica Soler, buenas noches, a Belkis, buenas noches, a Arvid, buenas noches, Arvid, Dios te bendiga, Janet Pineda con don Jorge, Arvid me imagino que está con Heidi, ¿quién más está acá? Misatu con Javier, buenas noches, y espero que sea una bendición. O sea, definitivamente para mí este es el cambio y es lo que Dios quiere, y quiero empezar con esta enseñanza, y el título que le he dado al mensaje de hoy es la importancia de reflexionar. La importancia de reflexionar es el título de la enseñanza de esta noche. Y quiero iniciar con una pregunta, que son dos preguntas, pero las hago en el mismo contexto porque es lo mismo, es la misma pregunta, y yo quisiera que usted las contestara, y es: ¿qué es reflexionar? Y reflexiona sobre tus acciones y decisiones. ¿Qué es reflexionar? Y si tú reflexionas sobre tus decisiones y sobre tus acciones. Ahora, ¿por qué esta pregunta? Porque nos da pereza, la verdad. O sea, lo digo por mí, no lo digo por usted, pero a veces nos da pereza ponernos a mirar hacia adelante, pensar en las cosas que necesitamos o que vamos a hacer, y además de eso muchas veces no reflexionamos. Cada que hacemos algo, o si nos sale muy bien, nos llenamos de orgullo y de vanidad diciendo que somos los pilos, los superinteligentes, las personas muy dotadas, y si nos sale mal, como que quisiéramos darle hacerla a un lado, como que echarle tierrita y como que no pasó nada. Pero la pregunta es si reflexionamos realmente sobre cada decisión que tenemos y sobre cada acción que hacemos. Saludamos a Héctor Camargo también, imagino que está con la chata, y con Andreita y con Juan David, así que espero que sea de bendición, lo mismo que Amparito Toledo. Entonces quiero iniciar con eso. Ya usted tiene la pregunta, ¿qué es reflexionar? Y hoy vamos a empezar a tocar este tema. El domingo iniciamos y veíamos tres aspectos importantes que me parecen a mí los básicos por los cuales he decidido tomar este tema, que Dios nos lo está dando. Y es, bueno, ya dije algo y quiero reiterarlo: a veces no le damos demasiado énfasis al pensamiento. O sea, como que no entendemos la necesidad que es. Y creo que lo cansé de comentar el domingo también en la charla que yo tenía anterior a la prédica con la doctora Cata. Hablábamos también de la línea tan delgada, porque tal vez cuando usted entiende la importancia y lo poderoso que es su mente, también puede llevarnos a un pensamiento equivocado, que es un pensamiento de orgullo y de soberbia, pensando que no necesito para nada a Dios, que yo soy capaz. Déjeme colocarle un ejemplo. No voy a hablar mal de la persona, o sea, no voy a hablar mal de la persona como ella, sino lo que puede suceder cuando yo no tengo en cuenta a Dios, o cuando yo creo que puedo solo. Un deportista de alto rendimiento, siempre coloco a los deportistas porque me parece que son personas que tienen que manejar mucho su parte mental, sea el futbolista, sea la persona que trabaja en un trabajo en equipo. Los tenistas los admiro mucho porque también me parece que además de su parte física, de su capacidad de aguantar grandes cantidades de tiempo practicando el ejercicio, la parte mental es muy importante. Un ciclista igualmente.
Pero cuando yo me convierto en una persona que puede controlar eso, que se puede volver autodisciplinada, que puede tener una rutina, que puede controlar lo que come por bien de su cuerpo físico, puede ser que yo también ahí entienda que no necesito a Dios, porque yo lo puedo lograr. Pero en este tema de la mente no estamos solamente hablando de la disciplina que obtenemos para desarrollar bien una tarea, sino de la necesidad que tenemos de que Cristo renueve nuestro pensamiento, para que no nos vayamos por esas salidas equivocadas del egocentrismo, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia o de pensar que yo soy capaz sin, y que entendamos la necesidad que tenemos de Dios. Eso me parece a mí bien importante, pero también hay tres aspectos en los cuales yo veía importante el hablar esto, y es, primero, que la caída, y es lo que estoy hablando, hizo que nuestros pensamientos estuvieran contrarios a la voluntad de Dios, que era lo que hablaba de Efesios en cuanto a una mente entenebrecida. Y entonces es cuando yo no solamente me vuelvo díscolo, vago, perezoso, lo que sea, sino aún cuando tengo una mente que he podido controlar bien, no tengo en cuenta a Dios. Y resulta que con esos pensamientos lo que genero es vanidad, lo que genero es soberbia, lo que genero es altivez, y no tengo en cuenta lo que Dios realmente quiere en mi vida. Entonces esa es la primera parte. En segundo lugar, que nuestro corazón es la evidencia de lo que yo soy. Pero ¿cómo yo conozco mi corazón? Entonces tocábamos el texto donde decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces como que las palabras son lo que es a un computador el monitor. Cuando usted abre un computador y quiere saber qué es lo que hay en una memoria, qué es lo que hay en un programa, qué es lo que hay en un archivo, pues usted da clic en el archivo, en la memoria o en lo que sea, y la pantalla le muestra lo que hay ahí. Sea bueno, sea malo, sean cosas muy importantes, sean cosas de pronto frívolas o sin importancia, pero se lo muestra. Cuando yo hablo, usted deténgase a hablar con una persona. Usted permita que una persona en un momento de despiste, si se quiere el término, o sea, en un momento normal, donde no esté prevenida de manejar una apariencia, usted la deja hablar, usted va a notar si en su pensamiento o en su corazón hay odio, rencor, rabia, resentimiento, celos, o si por el contrario en su corazón hay esperanza, alegría, amor, bendición. ¿De acuerdo? Ahorita que estamos en tanto tema de fútbol y con la no convocación de Falcao y de James Rodríguez a la selección, independiente que estemos de acuerdo, que no estemos de acuerdo, pero tal vez el comentario que hizo Falcao cuando escribió en sus redes, dijo, oh, bueno, ok muchachos, espero que les vaya bien, y que, ok, habló de lo que ve en su corazón, paz, tranquilidad. El otro cuando dijo, no sé, yo estaba bien, pero no me llevaron, y no sé qué tal cosa. Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora piensen usted. Piense en sus cosas cotidianas y qué es lo que expresa su corazón. Ese era el segundo aspecto de lo que mirábamos. Y la tercera es que muchas veces nuestras convicciones espirituales no son visibles en nuestras decisiones y toma o comportamientos que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo hablaba el domingo. No estamos hablando de gente que diciendo que es cristiana vive en pecado. No estamos hablando de esa gente. Aunque es condenable y toca mirar qué es lo que está sucediendo, pero estamos hablando de cuando usted, siendo cristiano, usted cree que es el mejor cristiano, usted cree que está mejor en el Señor que cualquier otro, y resulta que en su corazón de pronto hay críticas o hay envidias o hay juzgamientos, y usted ni siquiera se da cuenta porque usted piensa que está bien. Y entonces estamos diciendo, bueno, ¿cómo miramos acá que nuestras acciones diarias o cotidianas no son coherentes con lo que estamos diciendo que debería ser nuestra vida cristiana? Y esto es un problema muy grave, o sea, para mí es un problema muy grave, ya que hace que nosotros como cristianos estemos en un círculo vicioso. O sea, para mí la vida cristiana literalmente es libertad, o sea, es una libertad completa, pero esa libertad completa de una u otra manera nos lleva a una dependencia de Dios. Y acá hay una dualidad, un pensamiento que tenemos que aclarar, y es qué es libertad y qué es libertinaje. Porque nosotros pensamos o quisiéramos entender que la libertad es libertinaje. O sea, que la libertad es hacer lo que yo quiera, como a mí se me dé la gana, cuando yo quiera, como yo lo piense, como yo lo perciba, como a mí me parezca. Y no, eso no es la libertad, eso es libertinaje. La libertad en sí misma implica una serie de responsabilidades. La libertad en sí misma implica una serie de acciones que usted toma en su vida para poder mantener esa libertad. Entendiéndolo en la vida cristiana, la libertad, por ejemplo, me lleva, a tener una comunión con Dios.
la libertad me lleva a buscarlo más, la libertad me lleva a entenderlo, la libertad me lleva a entender hasta dónde va mi libertad sin coartar la libertad de otros, la libertad me lleva a entender que soy responsable de mis decisiones, porque las decisiones equivocadas que yo tome me pueden llevar a situaciones de esclavitud, de dolor o de tristeza, pero que cuando yo vivo en un parámetro claro de la libertad, puedo tener un bienestar en todo lo que haga. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la ausencia de una mente cristiana, va a colocar una lámina Mateo allí, que es como una dualidad, y es que la ausencia de la mente cristiana muestra que hay una falta de discernimiento espiritual. Pero me devuelvo porque no tengo discernimiento espiritual. Bueno, porque hay una ausencia de una mente cristiana. Entonces, como que estas dos cosas se comparten, se retroalimentan. Entonces, si yo no pienso como cristiano, si yo no tengo un concepto claro de mi vida cristiana, si yo no tengo unos principios claros, unas metas claras, unos parámetros claros de vivir en la vida cristiana, pues no voy a tener discernimiento espiritual. Yo no voy a poder distinguir o no voy a poder entender realmente qué es de Cristo y qué no es de Cristo, qué es correcto y qué no es correcto, cómo debería actuar o cómo no debería actuar. Pero ¿por qué tengo falta de discernimiento? Por lo mismo, porque tengo falta de ausencia en una mente cristiana. Y entonces me meto en ese círculo vicioso donde no avanzo, donde no voy hacia lo que Dios quiere. Y entonces somos el pueblo de Dios. Usted y yo, Pedro lo declara y dice: somos el pueblo de Dios, apartado, especial tesoro, linaje escogido, real sacerdocio. Pero ¿por qué no vivimos? Oseas capítulo 4 versículo 6 dice la palabra. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y acá ese cuadro que le acabamos de mostrar anteriormente de la retroalimentación del uno con el otro en un sentido negativo, sucede acá. O sea, si yo no me preocupo realmente por entender qué es la vida cristiana, si yo solamente, creo que lo voy a hablar más adelante, pero déjeme decirlo acá en un momento, si yo solamente pienso que mi vida cristiana es ir a la iglesia el domingo, leer unos versículos por la mañana, cantar unas alabanzas o escuchar música cristiana en mi celular, pero no entiendo que realmente la vida cristiana es tomar la palabra y que la palabra haga vida en mi vida, va a ser muy difícil que yo sea un cristiano verdadero. Y cuando vengan las adversidades, usted decir: pero Dios, ¿pero por qué? Si yo soy tan buen cristiano, voy a la iglesia el domingo, escucho música cristiana en mi celular, leo versículos bíblicos por la mañana, pero usted no ha entendido que la palabra, o no ha permitido, más que entenderlo, no ha permitido que la palabra de Dios realmente transforme su pensamiento. ¿Usted es líder cristiano? ¿Actúa como un líder cristiano realmente? ¿Usted es ministro en la iglesia? ¿Actúa realmente como debería ministrar un ministro? Ahora lo hablo para mí. ¿Usted es pastor de una iglesia? ¿Actúa, piensa, sus decisiones son conforme a las que debería tomar un pastor cristiano? ¿Usted es papá, usted es mamá, usted es empleado, usted es trabajador? ¿Sus decisiones que usted toma cotidianamente en la vida corresponden a la persona que camina en Cristo? Y para eso se necesita reflexionar. Y usted y yo nunca nos detenemos a reflexionar. Usted o damos por sentado que lo que estamos haciendo está bien, sin importar lo que lastime o pueda herir a otras personas o lo que no aporte a otras personas, o simplemente si nos equivocamos o juzgamos a Dios, nos quejamos delante de Dios o le echamos la culpa a los demás, pero nunca asumimos una responsabilidad sobre lo que hacemos. Entonces, ¿qué reflexionar? Aquí creo que le va a aparecer la definición, yo lo busqué y dice: reflexionar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprender bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Ahora, ¿qué pasaría si usted reflexionara hoy? Bueno, estamos en el punto básico sobre su vida cristiana. Pero hablar sobre su vida cristiana es muy vasto, es muy amplio, son muchos temas, serían muchas cosas que usted tendría que mirar. Entonces mi pregunta sería, o lo que yo quiero llevarlo a entender es: si usted reflexiona o considera con atención sobre su vida, podría mirarlo por partes. ¿Cómo soy yo en mi casa, por ejemplo, si soy el papá? ¿Cómo soy yo si soy la mamá? ¿Cómo soy yo si soy el hijo o la hija? Si usted lo va a un plano laboral,
si usted es el jefe o el dueño de la empresa, ¿cómo es usted ejerciendo esa autoridad como jefe de esa empresa, como la persona que está tomando decisiones? ¿Las toma conforme a un pensamiento cristiano o las toma conforme a un pensamiento mezquino que el mundo le ha enseñado? ¿Cómo actúa usted como empleado? ¿Su forma de desarrollar su trabajo como empleado es de acuerdo a lo que le dice la parte cristiana o no? Hoy estamos hablando mucho sobre las protestas, sobre todo lo que está protestando. Ok, listo. Y no voy a entrar acá en discusión si está correcto o no correcta la protesta, si se requiere o no. Pero si yo hiciera un análisis de reflexión sobre qué tanto yo he influido para que la sociedad en la que yo estoy viva de esa manera, pues seguramente que voy a tener una gran responsabilidad. Y antes de reclamar a otros y antes de culpar a otros por las cosas que no están haciendo correctamente, me debería culpar a mí por no haber hecho las cosas correctas, empezando por ser un buen ciudadano, empezando por ser un buen miembro de mi familia, empezando por ser un buen hijo de Dios, hasta decisiones como participar en unas elecciones, ser un buen elemento socialmente hablando, hasta llegar a saber qué responsabilidad me asume cuando yo actúo correctamente o cuando yo soy parte del que soborna o soy parte del que pasa la tajada o soy parte de... entonces ya si lo miro en un contexto global y cuando yo me detengo a reflexionar, entonces tengo que mirar primero mis acciones antes que mirar las acciones de otros, antes de mirar lo que otros está haciendo. Si en la vida cotidiana nos cuesta reflexionar, mucho menos creo que lo estemos haciendo cuando reflexionemos y pasamos nuestra vida por un filtro. La Biblia nos dice cosas tan sencillas como que aprendamos a pedir perdón y aprendamos a perdonar. Yo te quiero preguntar algo sencillo, no para que lo contestes, eso solamente para que lo pienses. Pero ¿a ti te es fácil pedir perdón? ¿Te es fácil reconocer que te equivocas? O cuando la Biblia te dice que debes perdonar al que te ha cometido una ofensa, ¿te es fácil hacerlo? O si eres parte del primero dices, no, ¿cómo va a pedir perdón? No, ya, eso, echémosle tierrita y pasó, ya eso no pasó nada. O si te dicen que perdonan, no, ¿cómo así que perdones? Si es que me ofendieron, si es que me hirieron, si es que me hicieron. Y entonces veo cómo de la abundancia del corazón habla la boca y no tengo una mente que yo quiera pasar por el filtro de la palabra. Y decimos creer en alguien de quien no conocemos nada. Usted dice amar a Cristo y lo dice voz en cuello, yo amo a Cristo, pero sus acciones a veces pareciera que no dieran la evidencia de que realmente ama a Cristo, de que realmente Cristo está en su corazón y en su vida. Entonces yo no sé si alguna vez se le ha ocurrido pensar que la vida cristiana es mucho más de lo que usted está viviendo en la actualidad, que hay algo más. O sea, yo creo que sí. Yo creo que si nosotros no vivimos en el poder del que habla Jesucristo cuando dijo y recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo, creo que si no vivimos ese poder es porque nos ha faltado reflexionar, es porque nos hemos conformado a una vida de apariencia religiosa, pero no, estoy siendo muy duro, creo que estoy siendo muy duro, pero no, mi intención no es ser duro, sino mi intención es llevarlo a entender la importancia de realmente ser cristiano, de no seguir esperando. Ahora lo que hago lo hago con amor, o sea, no espero que me entienda, pero no estar esperando que cuando tenga un momento de dificultad buscar al pastor para que ore por mí, me ayude, sino cómo yo empiezo a cambiar. Es más, lo que el pastor hace, lo que yo estoy haciendo acá, es decirle, bueno, para que podamos ver un cambio, empecemos en cambiar. No puedo, siempre coloco este ejemplo, pero yo no puedo subirme todos los días al mismo Transmilenio pensando llegar a un lugar diferente al que ese paradero ya está establecido para ese bus. Yo tengo que cambiar algo en mi vida, tengo que cambiar, y no lo cambio yo porque sea superdotado, no lo cambio yo porque sea el más pilo. Es más, si tengo problemas es porque por no contar con Dios llegué a esos problemas, por no contar con Dios llegué a esas dificultades. Pero ahora cuando yo busco a Dios, entonces no solamente lo busco diciéndole Señor ayúdame, sino que cuando le digo ayúdame, estoy dispuesto a que Él me muestre cómo va a hacer la ayuda. La palabra nos da ejemplos de cómo cada persona que se acercó a Cristo, que se acercó a la palabra, cada persona que se acercó a esa bendición, tuvo que cambiar algo en su mente, tuvo que cambiar algo en su forma, tuvo que cambiar algo en su contexto. Creo que yo lo hablé cuando estábamos terminando Romanos. Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, ella tuvo que cambiar algo en su vida. Cuando Jesús habló con Zaqueo cambió algo en su vida, algo fue radicalmente cambiado. Cuando
Cuando Nicodemo en la noche fue a buscar a Jesús, algo cambió en su vida. Cuando cada uno de los discípulos encontró a Jesús, algo cambió en su vida. Ahora te pregunto, ¿has permitido que algo cambie en tu vida o ni siquiera te has dado el chance de reflexionar sobre si algo ha cambiado en tu vida? Entonces voy a leer sus respuestas a esta primera pregunta. Don Víctor, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Judy, buenas noches, Dios te bendiga. Tenemos un buen número de personas hoy. Espero primero que contesten, pero en segundo lugar espero que estén tan apasionados con este tema, que hoy no se pierdan, mañana, el jueves, que el domingo podamos ir a la iglesia y podamos recibir. Dice Susanita, buenas noches, reflexionar es pensar en algo, no siempre reflexiono. Qué bueno sería hacerlo siempre. Ok, gracias Susanita por tu franqueza y opino lo mismo tuyo. Tampoco lo hago siempre y qué bueno sería. Alexandra, buenas noches, Dios te bendiga. Don Arvid dice, qué bueno sería reflexionar de lo que no debo de hacer y no reflexionar sobre el daño ya hecho. Reflexionar es tan solo meditar. Oiga, tremendo lo que dice Arvid. Quiero tomar tus palabras porque Arvid está diciendo algo bien importante. Tal vez primero cometemos el error y después miramos por qué llegamos al error. Qué bueno sería, antes de cometer el error, pensar y actuar de una manera correcta. Dice mi esposa, es analizar una situación y tomar alguna decisión con respecto a ella. Sí, señora, así es. Saludo a Lucy, saludo a Fanny, qué bueno tenerlos. A Nurik León, Dios te bendiga. Y dice Misato, es pensar y tomar decisiones acerca de mi actuar, hablar, pensar y actuar. Uy, qué tremendo, Misato, es eso. Es pensar. Agrego algo que no colocaste ahí pero que lo entendemos, es pensar sobre cómo estoy viviendo y sobre eso tomar decisiones acerca de mi actuar, hablar, pensar y mi actitud. Dice Lucy, reflexionar es analizar mis decisiones y acciones, ojalá antes de actuar, asumiendo las consecuencias de lo que haya hecho, bueno o malo. Creo que todos están apuntando a lo mismo y me encanta que todos lo están entendiendo de la mejor manera. Luna Vega nos saluda, buenas noches. Don Álvaro Marín dice, creo que es pensar antes de tomar una decisión o meditar sobre algo ya hecho y de pronto corregir si se causó dolor. Ok, muy bien. Don Luis Alberto Porras, qué bueno también tenerte, no sé de dónde estás viendo, pero qué bueno. Don Alfredo, buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros, espero que el tema sea de bendición. Rosalba, buenas noches, me dijeron hoy que estás mucho mejor, gracias le damos a Dios por tu sanidad y por tu restauración total. Bueno, hasta ahí llegaron las respuestas, entonces ya esta fue la introducción. Vamos entonces con nuestro primer punto. Y es reflexionando a través de los ojos de Jesús. Reflexionando a través de los ojos de Jesús. O sea, qué importante es que yo pueda reflexionar no desde mi propia mirada, sino desde la mirada de Jesús. Cómo Él me enseña a mí a reflexionar. Y la pregunta que tengo para este punto es, ¿Cristo está presente en tu mente en cada decisión y en cada situación? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cristo está presente en cada decisión y en cada situación en tu mente? Entonces me gustaría que todos los que no han contestado pudieran contestar y ya va a aparecer en su pantalla y en su chat la pregunta, pero es esa. ¿Cristo está presente en tu mente en cada decisión o situación de la vida? Entonces aquí los espero para que ustedes respondan, para que ustedes me digan si la respuesta es no, pastor, no está presente, o si sí está presente. Y acá voy a tomar versículos que ya hemos hablado. El de Oseas ya lo hemos hablado muchas veces, pero creo que lo estamos escudriñando un poco más. Y en Juan 5:39 dice la palabra, Juan 5:39, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando y está diciendo que es importante escudriñar la escritura, que es importante entenderla. Pero creo que Jesús acá me está dando la razón en algo que yo les hablaba el domingo, y es que la vida cristiana no es una religión. Que ser seguidor de Cristo no es ser seguidor de unas normas, de unos dogmas, de unos ritos, o de hacer un tipo de cosas que me parezcan que me acercan a Dios. Que ser cristiano no es algo místico,
La oración no es algo místico, la oración es algo en donde yo me conecto a través de mi espíritu con el Espíritu Santo de Dios para que la palabra sea revelada a mi vida y para que yo pueda entender la mejor forma. Pero cuando la palabra me dice que ellas son las que dan testimonio de Cristo, entonces vuelvo y me retira que lo que yo quiero hacerme es un seguidor de Cristo, y un seguidor de Cristo es ser un ejemplo, una persona que está modelando a Cristo en su forma de vivir. O sea, que mi forma de pensar, que mi forma de hablar, que mi forma de comportarme, que mi forma de mirar sea la de Cristo. Yo les dije, voy a decir algo tonto, pues tonto me parece a mí, pero no sé si para usted sea relevante en este momento. Pero tal vez estábamos jugando un juego de mesa. Y en el juego de mesa hay una forma en la que yo puedo ayudar a una persona cuando está en conflicto. O sea, cuando no ha podido avanzar en su juego, hay una forma en la que yo lo puedo ayudar. Y yo recuerdo que una vez estábamos jugando y alguien me dijo, ay, ayúdeme. Yo le dije, no, en el juego no soy pastor, en el juego cada uno como pueda. Y yo me puse a pensar y dije, ¿será que sí? O sea, ¿será que en el juego también, en el juego ya no puedo tener una mente cristiana si en el juego vale lo mismo? Obviamente en el juego vale lo mismo, vale el que gana, perdón. Pero, por ejemplo, en el fútbol hemos hablado del fair play. Ahora, lo que yo estoy hablando es un juego de mesa, pero voy a hablar del fair play. ¿Será bueno cuando yo le gano a otro equipo jugando bien y honestamente? ¿O será bueno cuando yo le gano a otro equipo haciendo faltas, haciendo sacudillas, siendo marrullero, haciendo trampas? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que realmente se quiere? Porque ahí también se ve mi talante cristiano. Entonces, y si en ese talante cristiano, por ejemplo, digamos que un jugador del otro equipo se lesiona y sale de la cancha y es el mejor, yo aprovecho eso para ir y desbordarme y ganar una carrera ciclística. El líder que va adelante en la carrera se cae y sufre una caída. ¿Yo aprovecho ese momento para arrancar más fuerte y llegar de primeras? ¿O utilizo el fair play, que sería acá en este sentido una mente cristiana, y digo, ok, vamos a detener el paso y vamos a empezar a permitir que él se reponga para seguir corriendo? Porque tiene que ver con la perspectiva, porque el mundo nos dice, aproveche las oportunidades, no sea tonto, papaya puesta, papaya partida, no sé qué, o sea, como que siempre nos lleva a tener esa mentalidad de vivarachos, de ir por encima de los demás. ¿Será esa la mente de Cristo? ¿Será esa la mente que Cristo quiere que yo maneje? Porque yo necesito tomar decisiones o actuar desde una perspectiva bíblica. O sea, siempre cada decisión que tome debe ser o debe actuarse desde una perspectiva bíblica. No puedo separar el estudio y la enseñanza bíblica de mi vida doctrinal, de mi vida cotidiana, perdón. ¿A qué me refiero? Yo no puedo decir en la mañana, uy, hice mi devocional y Dios me habla una palabra, tremenda palabra, pero vea, me ministró Dios al corazón. Pero después salir y vivir de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Hablar en la mañana de la misericordia que tiene Dios y en el resto del día no tener misericordia con nadie. Hablar de Dios cómo me perdonó, pero yo no perdonar a nadie. Hablar de cómo Cristo me habla de la honestidad, pero ser deshonesto en algunas actitudes que tengo frente a mi trabajo. No estoy hablando necesariamente de sobornar, sino cuando no soy honesto con el cumplimiento de mi trabajo, o cuando no doy la mejor calidad que tenga que dar a lo que Dios me ha permitido que desarrolle en una actividad empresarial, en el trabajo donde esté. Decimos lo correcto, pensamos lo correcto, pero desafortunadamente no vivimos lo correcto. Entonces, muchas veces cuando hablamos cosas correctas, hablamos cosas que se entienden, pensamos en lo correcto, usted sabe lo correcto, pero yo sé que más de uno de ustedes me está entendiendo en este momento. Usted dice lo correcto, usted piensa lo correcto, pero usted no vive lo correcto. Usted no asume una responsabilidad. Usted no está mostrando realmente que la vida cristiana que usted lleva es una vida de bendición. Y entonces acá como que nos volvemos frívolos, porque entonces solamente nos conformemos con haber hecho un devocional, nos conformamos con haber tenido una enseñanza, pero no queremos llevar esa enseñanza a la aplicación de nuestra vida diaria, a la aplicación de nuestros pensamientos, de nuestras normas, de lo que tenemos que hacer. La vida que nosotros vivimos es tremendamente compleja. Y la vida que vivimos no es tan de blanco y negro, no es tan de sí o no. Hay momentos donde tenemos que tomar decisiones. Hay momentos donde pasamos situaciones difíciles. Hay momentos donde otros están en necesidad y hay momentos donde nosotros podemos estar en necesidad. Hay momentos donde nosotros necesitamos extender nuestra mano a alguien para levantarlo y hay momentos donde nosotros necesitaríamos extender nuestra mano para que alguien la tome y nos saque.
Así que cuando yo entiendo eso, vuelvo y entiendo la necesidad de tener una mente cristiana, porque la vida es una vida compleja y yo no puedo separar una vida aparentemente espiritual. Jesús dijo, yo no puedo hablarle a alguien que está pasando hambre y decirle, bueno, Dios te bendiga y ve tranquilo, y sin hacer nada por esa persona cuando sé que está pasando por necesidad. O sea, mi pensamiento cristiano me debe llevar a mí a tomar una acción, una decisión, y eso no me hace mejor que nadie ni me hace necesidad de sacar, no, me hace a mí simplemente actuar con una mente de Cristo. Estar con el que llora, estar con el que ríe, agradarme con el que recibe bendición y llorar con el que está viviendo momentos difíciles, y poder estar al tanto de las cosas que Dios quiere. Entonces, yo no puedo perder de mi vista la obra que Cristo hizo y dejar de mirar con la bendición de Dios. El Señor, cuando hablamos en Romanos, hablamos de todo un plan de redención magnífico. Hablamos de una gloria eterna que Dios tenía para nosotros. Pero entonces cuando yo entiendo eso, entiendo, y acá es un llamado de atención a todos nosotros, entiendo que la Biblia, si yo entiendo lo que dice Timoteo, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, pues yo debería entender que la palabra fue escrita por la mente más brillante que puede existir. O sea, no hay mayor sabiduría, no hay mayor inteligencia, no hay mayor consejo encerrado en un solo libro que el que yo encuentro en la Biblia. Porque no es un concepto humanista, no es desde alguien, desde mi propia perspectiva, que sacó algo que parecía especial. No, es Dios mismo hablando en ese contexto. Cuando nosotros terminábamos de enseñar toda la grandeza del Evangelio, en el último capítulo de Romanos, en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 33, decíamos algo como esto que dice la palabra: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que me está hablando de que la mente de Cristo, la mente de Dios, es una mente insondable, es una mente brillante, es una mente totalmente profunda en cuanto a sus conceptos, y de donde yo puedo adquirir toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la gracia. Jesús dijo que todos conocían a Salomón por su sabiduría, pero que no había nadie tan sabio como él mismo. Y Juan nos dijo: escudriñad las escrituras porque ellas le dan testimonio de mí, y habla de Cristo. O sea que lo que estamos apuntando no es a tener una buena religión. Lo que estamos apuntando es a forjar en nuestra vida el pensamiento de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Es imposible, claro, es imposible en mi vieja naturaleza. Pero ahora en una naturaleza redimida por el poder de Dios es posible. Sí, no se va a alcanzar la totalidad porque hay una parte de nuestro cuerpo que está todavía viciado por el pecado. Pero Pablo escribió en Filipenses que el que inició la buena obra es fiel para terminarla, y que esta obra se terminará en el día de Jesucristo. Pero quiere decir que vamos avanzando a ello. Así que este mensaje tan profundo es el libreto del plan de salvación. Y cuando yo empiezo a escudriñar esta palabra, entonces ¿cómo llegamos al Señor? Llegamos con vidas totalmente descuadernadas, porque fueron muchos años, fueron muchas decisiones, fueron muchos tiempos para haber hecho una y otra vez cosas equivocadas. Dios nos condena por eso, no, Él no nos condena por eso, porque Él ya pagó el precio de toda esa serie de equivocaciones en la cruz del Calvario. Pero Él sí quiere ahora entonces llevarme a mí a actuar diferente. Pero entonces acá no es que yo me siente y ore y diga: Señor, ayúdame, y Él va a hacer todo. No, yo me siento, yo oro, yo le pido a Dios dirección, pero también estoy dispuesto a ir a la palabra para que la palabra moldee mi mente, restaure mi mente, para que mi pensamiento ya no sea el pensamiento de este mundo, sino para que mi pensamiento sea el pensamiento de Cristo. Porque si el plan de salvación es tan perfecto, ¿por qué no lo podemos vivir? Y no lo podemos vivir por una sencilla razón: porque no queremos aceptar sus parámetros. Entonces, tú que sigues teniendo problemas en tu salud, o tú que sigues teniendo problemas en tu matrimonio, o tú que sigues teniendo problemas en tu parte financiera, o tú que sigues teniendo problemas en tu relación con otras personas, o tú que te sigues sintiendo vacío, o tú que sigues... Es sencillo, lo único que está pasando en tu vida es que tú no estás aceptando los parámetros de Dios.
Es que tú quieres seguir haciéndolo a tu manera. Es que así soy yo y de malas y nadie me cambia. Y mientras que tú sigas pensando de esa manera y no permitas que la palabra renueve o cambie tu vida, pues no va a suceder nada. O sea, tú no puedes, qué sé yo, no conozco el Transmilenio, pero digamos que el Transmilenio 1 va al centro y el Transmilenio 2 va a Suba. Y yo todos los días voy al centro, así que todos los días cojo el 1. Yo no puedo ir al Transmilenio y orarle al Señor y decirle, bueno, hoy quiero ir a Suba, me voy a subir en el 1, pero quiero ir a Suba. Señor, llévame a Suba, creo en ti porque voy para Suba, pero me subo en el 1. No, ok, yo voy a orar para que me lleve a Suba Dios bien, pero me subo en el 2, porque tengo que cambiar algo en el contexto para hacerlo. Y acá el problema es eso, que queremos que Dios haga todo sin entender que lo primero que Él hace, porque es una obra de Él, es a través del Espíritu Santo renovar mi mente, renovar mi pensamiento. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que pertenecemos a Él y que ahora nuestra mente debe ser llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Por eso la pregunta es, ¿Cristo está presente en tu mente y en cada decisión o situación? Entonces vamos a mirar qué respondieron ustedes. Yo, si quieren responder, que yo responda, voy a decirle, no siempre. No me siento feliz de eso. No me siento orgulloso de esa respuesta. Creo que vergüenza me debería darme delante de ustedes, pero sí, sé que todavía hay decisiones que me falta contar con Cristo para tomarlas. Entonces acá dice María Cielo, hola, buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Dios te bendiga a ti también. Fanny, me gustaría que respondieras. Alexandra dice, no, Paz, lamentablemente cuando estoy bajo mucha presión me sale el chulo y se me va el Espíritu Santo, pero no todo es malo. Por lo menos ya cuando no estoy en presión, sí lo trato de pensar. ¿Qué querría el Señor? Creo que es lo que dice acá. Ahora, pero entonces acá voy con Alex porque me identifico con ella y creo que muchos nos identificamos con ella. Pero no se trata solamente de entender que no, sino cómo cambio. Y esa es la reflexión, o sea, cómo me detengo para que la próxima vez que yo sepa que hay cosas que están saltando esa situación en mi vida, cambien. Dice Martalú, buenas noches, reconozco que no siempre, pero he mejorado muchísimo ese aspecto. Me esfuerzo para mejorar mi relación con él y poner mis decisiones en sus manos. Ok, recuerda que está bien, Martica, gracias. Y no estoy hablando solamente de decisiones, sino estoy hablando de actitudes que tomamos. O sea, pensemos en las actitudes que tenía Jesús con las personas que estaban a su lado. Y Jesús no precisamente estaba con gente amorosa, primorosa, llena de amor y bondad. No, había gente complicada. ¿Cómo actuaba Jesús con ellos? ¿Cómo actuamos nosotros con ellos? Dice Nancy, Cristo está presente en mis grandes decisiones, pero desafortunadamente en las pequeñas decisiones cometo el error de no contar con Él. Estoy trabajando en esto porque lo debo tener en cuenta siempre. Ok, gracias, Chatica. Y es eso, tenerlo en cuenta. O sea, en qué situaciones no y que sí creo que debería tenerlo. Susanita dice, creo sinceramente que allá quiero llegar, pero quisiera ser milimétrica en este aspecto y en algunas ocasiones no usar mi mente humana, sino la mente de Cristo. Aquí yo quiero tomar algo con lo que dice Susana y es como entenderlo como un ejercicio. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba del carro? Que al principio cuando manejábamos carro, los que aprendimos a manejar carro, al principio teníamos que recordar cómo fue que me dijeron que meto primera, que el acelerador, que el clutch, que meto segunda, que miro los espejos. Al principio era algo muy, muy mecánico y tal vez esto es lo que está diciendo Susana, al principio nos toca obligarnos, pero cuando empezamos a hacerlo seguramente que ya llega un momento donde es práctico el entender y cuando yo tengo comunión con la palabra. Porque también la palabra acá juega un papel importante, porque la palabra forma un pensamiento o un criterio cristiano en mi vida. Nidia Velasco nos saluda, buenas noches, Dios te bendiga. Don Álvaro Marín dice, sinceramente no, y creo que es la misma naturaleza humana a depender muchas veces de uno mismo. En último tiempo la palabra me ha vuelto muletilla, si Dios quiere. Ok. Gracias, Alvarito, pero más que si Dios quiere es como entrar en esa comunión. Saturia dice, en mi mente sí, pero cada decisión no, ojalá.
Bueno, tenemos que tomarla. Lucy dice, tristemente no siempre, sobre todo cuando son decisiones de momento, porque en las cosas grandes sí trato de esperar respuesta de Dios. Ok, sí, en el afán. Y muchas veces en un afán tomamos decisiones equivocadas. Yanni dice, trato de contar con él, pero en ocasiones me dejo llevar por la situación que me rodea. Ok. Fanny Pineda, su respuesta es una carita de reflexión, o sea, quiere decir que está reflexionando. Gracias, mi Fanny, por reflexionar. Y Marta lo dice, uy, pastor, en eso de las situaciones fallo en el control emocional, pero también trabajo duro en mi intimidad con él y he mejorado con mis actitudes a nivel familiar, que es donde me cuesta. Ok, a todos nos cuesta y es donde debemos mejorar, ¿de acuerdo? Así que gracias. Bueno, vamos rápido porque recuerde que el pastor siempre después de esto tiene otra reunión. Segundo punto es, ahora, no lo coloques todavía, Mateo, espero que no lo has colocado. Estoy hablando de por qué nosotros debemos reflexionar en Jesús, pero ahora les voy a decir por qué no podemos reflexionar, o sea, por qué si es tan grandioso y por qué si es tan maravilloso, por qué no lo hacemos. Y viene mi segundo punto, y es, las insatisfacciones de mi vida no me permiten disfrutar el plan de Dios. Las insatisfacciones. Ahora, ¿a qué me refiero yo con este punto? A que hemos convertido el evangelio en una lámpara de Aladino, en una lámpara donde la froto. Pienso que la oración es eso, orar y Señor, por favor, concede tal cosa, y sale el genio de la lámpara y el genio va a decir sí, ¿qué es lo que quieres? Y espero que él haga todo a mi forma, y resulta que no sucede así. ¿Por qué? Porque si yo primero no cambio mi pensamiento, mis peticiones van a estar mal, porque tal como yo pienso, tal yo soy. Entonces no puedo tomar una decisión de orar correctamente si primero no estoy alineado con Dios. Ya le explico esto. Viene la pregunta para que usted la conteste antes de seguir. Y la pregunta es esta. ¿Tus peticiones de oración buscan su voluntad o la tuya? ¿Tus peticiones de oración buscan la voluntad de Dios o buscan tu voluntad? Porque entonces tendríamos que empezar a entender o recordar, más bien más que entender, recordar que no se trata de mí, sino se trata de Dios. Acá es donde es la falla. O sea, no se trata de mí, de que yo sea feliz y que mi vida sea un color de rosa. No, se trata de Dios. Y se trata de que yo alinee mis pensamientos con los de Dios. Así entonces tus peticiones de oración buscan su voluntad o la tuya. Santiago capítulo 4 versículo 3 dijo el apóstol, Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces siempre estamos pensando en esa función mía. Siempre pienso que lo que yo quiero es lo mejor. Nunca le doy espera al Señor. Voy a colocar un ejemplo. No estoy diciendo por nadie en la iglesia ahorita, pero yo sé que ha pasado en muchos jóvenes. Entonces resulta que el joven llega a la iglesia y ve a la persona. Ve a la persona. Y dice, esa es la persona. Y entonces cuando ora al Señor no le dice, Señor, y necesito que me des un compañero o una compañera que me ayude. No, Señor, yo te pido que me des la persona que tú quieras siempre y cuando sea fulanito de tal. No, ahí usted no está orando pidiéndole una guía a Dios, sino usted está orando de acuerdo a la necesidad que usted cree que esa persona puede satisfacer. O usted está orando de acuerdo al trabajo que usted cree que le va a bendecir. No importa que ese trabajo le aparte de Dios. O usted cree en esa bendición que lo hará más feliz sin pensar que esa bendición lo puede apartar de Dios. O usted ora porque X o Y circunstancia, pero generalmente si yo no he alineado mi pensamiento con el pensamiento de Dios, mi oración no va a ser conforme a la voluntad de Dios, sino va a ser conforme a mi voluntad, a lo que yo quiero, a mi deseo, a mi berrinche, a mi necesidad, a lo que yo estoy deseando. Entonces, la caída del hombre inicia cuando ellos decidieron buscar su deleite. ¿De acuerdo por qué cayó el hombre? Porque la mujer vio el árbol y dijo, oiga, pero es como bueno el árbol, es como deseable y además voy a tener sabiduría. Dios ya les había dado todo lo que necesitaban, o sea, en el huerto del Edén no había una sola cosa que le hiciera falta al hombre. Pero el enemigo colocó en el corazón de la mujer y después en el corazón del hombre el pensar que había algo más.
el pensar que Dios era malo y no les quería permitir disfrutar de toda la plenitud. Es más, el diablo fue tan osado que les dijo: van a ser como Dios. Y esa insatisfacción que sintieron fue lo que hizo que ellos se apartaran de tener un pensamiento conforme al pensamiento de Dios y pensaran por su propia cuenta y creyeran por su propia cuenta. Entonces convertimos en el plan de salvación en un dispensador de buenas noticias o en un dispensador de buenas peticiones. Entonces Cristo fue a la cruz del Calvario para que yo tenga esto, para que yo tenga esto. Señor, ayúdame con esto, y Señor, dame esto, y Señor, dame esto, y Señor, dame esto. Y todo viene desde un corazón que de la abundancia del corazón a la boca, que no ha sido cambiado, transformado para entender qué es lo que Dios quiere, para entender la voluntad. Por eso Pablo, vuelvo a citar a Pablo, dijo: no se conformen al mundo actual, no se conformen al contexto del mundo actual, sino permitan que Dios renueve su pensamiento, lo transforme, lo cambie, para que ahí sí, con una mente cambiada, yo pueda comprobar que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mí, no es eso que estoy pidiendo, no es el tener más plata, no es el tener más salud, no es el tener más, reconocimiento, sino que realmente lo que me hace a mí encontrar la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, que es santa, es alinearme con Él, tener una comunión con Él para alcanzar la bendición que Él quiere. Entonces, esto es algo que verdaderamente nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque entonces no solamente estamos afectando a nosotros mismos, porque tal vez nosotros estamos dejando de disfrutar ese plan de salvación, estamos dejando de disfrutar esa vida plena, esa vida llena que Dios nos quiere dar, sino que además de perder eso, resulta que adicionalmente hay algo que está ocurriendo, y es que nos estamos llevando a nuestras generaciones por delante, porque estamos mal enseñando a nuestros hijos, a la gente que está con nosotros, a buscar a Dios. Y yo lo escucho mucho: uy, es que yo amo a Dios porque Dios, cada cosita que le pido, Él me lo concede, cada cosita. Y pensamos en Dios como el dispensador: uy, es que Dios es tan bueno porque Dios me dio esto, me dio. Pero nunca hablamos de lo que Dios transformó, nunca hablamos de lo que Dios perdonó, nunca hablamos de lo que Dios cambió, nunca hablamos de la obra perfecta que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios tiene que haber hecho una obra perfecta en nuestra vida para cambiar. Ahora, Él hizo la inicial, nos redimió, nos perdonó y nos quiere bendecir. Pero la transformación entra en el proceso en el que yo estoy con Dios, donde día a día me expongo a la palabra, donde día a día me expongo a Él, para que Él transforme, para que Él cambie. Entonces, más que producir enojo, yo les dije ahorita, yo no estoy bravo ni mucho menos, sino más que producir enojo, debe producir tristeza en no entender y no disfrutar el plan de salvación. Porque tal vez por esa mentalidad mezquina o envidiosa o egoísta que a veces tenemos, no entendemos lo que Dios quiere. Y nuestra mente, en lugar de estar la palabra, en lugar de estar el pensamiento, y yo quiero hablarles a muchos de ustedes hoy, está la mundanalidad. Entonces es todavía pensar como piensa el mundo. Pensar que no me dejo de nadie, pensar que primero yo, segundo yo, tercero yo, el que no puedo ayudar, el que no puedo ser generoso, el que no puedo perdonar, el que tampoco pido perdón, el que no me dejo ver débil delante de los demás. Ese es un pensamiento mundanal, el tener temores en mi vida. Entonces usted conoce a Cristo con todo su corazón, pero usted todavía está asustado con el COVID. Y claro, con esas noticias que están escuchando. Entonces yo siempre he dicho, no estoy diciendo que salga usted a la calle y no. Hay que guardar las medidas de bioseguridad, la vacuna. Entonces muchos acá tienen el lío con la vacuna, porque entonces escuchamos tantas cosas en las redes sociales y nos van a colocar un microchip y quieren acabar con toda la humanidad y no sé qué. Bueno, yo quiero preguntarle a aquellos que tienen ese pensamiento, ¿por qué sus hijos cuando nacen tienen que ir a un plan riguroso de vacunación? Porque en la vida, en este mundo, en la actualidad, no solamente es la pandemia la que apareció. Durante lo largo de la vida han existido pandemias y gracias a Dios han inventado vacunas, y esas vacunas han permitido que se controle. Por eso hoy no morimos de peste negra, o por eso no tenemos meningitis, o no tenemos rubeola, o no tenemos otras cosas, por las vacunas. Pero entonces, en lugar de permitir que Dios transforme mi pensamiento, yo me meto al pensamiento del mundo y le creo a lo que el mundo dice, y entonces me lleno de pánicos y de miedos y de angustias. Y no, pero es que hay gente que le aplican la vacuna y se ha muerto. Sí, claro, yo tengo un ejemplo, mi tío se aplicó las 2 vacunas y murió, voluntad de Dios. Pero también tengo mi tía, se aplicó las 2 vacunas y está bien. O sea, yo no puedo por una cosa juzgar el resto.
Pero en lugar de ir a la palabra y en lugar de exponerme a Dios y de entender que lo que Dios quiere en mi vida, yo estoy pendiente qué dicen las redes sociales, qué dice la gente, y no tengo el tiempo para meterme con Dios. Y Dios quiere hablarme personalmente a mí. Dios quiere moldear mi pensamiento personalmente, qué es lo que yo pienso, el egoísmo. Entonces resulta que en mí hay un pensamiento egoísta, un pensamiento que permanentemente está pensando en mi comodidad, en mi derecho, en mi forma, en lo que yo quiero. Y entonces voy a tomarlo en los hogares. Uno de los problemas principales del matrimonio se llama egoísmo. El hombre quiere pensar en él y le importa 5 lo que piense su esposa. El problema es que su esposa piensa exactamente lo mismo. Piensa en ella y le importa 5 lo que piense su esposo. Entonces, si mi pensamiento no ha sido transformado, sino sigue siendo un pensamiento al sistema del mundo, o sigue siendo un pensamiento de temores y de miedos, o sigue siendo un pensamiento egoísta, pues va a ser muy complicado que yo pueda, por buscar el satisfacer mis necesidades, encontrar la plenitud en Dios. Entonces, tus peticiones de oración buscan su voluntad o la tuya. Y acá yo quiero leerlos. Yo sé que está como dura la palabra hoy, ¿no? Pero pues es la palabra. Y dice acá, Nancy, por lo general busco la voluntad de Dios, porque sé que es lo mejor para mí, aunque no me guste. Ok. Dice Alexandra, uyuyuy, yo creía que miti y miti, porque en algunos casos yo creo que es más que él y le aconsejo cómo hacer mis cosas, olvidando que él sabe todo y lo que más me conviene. Ok, gracias Alex, porque lo que tú dices nos pasa a muchos también, y es que a veces oramos no pidiéndole a Dios, sino como diciéndole a Dios, haz tal cosa, haz tal otra. Es como, no sé cuántos tienen hijos, pero es como si su hijo le dijera, bueno, papá, entonces me vas a criar de tal manera. No, espere, el que sabe cómo criarlo es el papá al hijo, no el hijo al papá. Entonces es como entenderlo. Dice Álvaro Marín, mis peticiones siempre es buscando el bienestar propio o el de mi amigo o familia, pero siempre termino con la frase, si es tu voluntad, me ha tocado solamente someterme a su voluntad. Bueno, Alvarito, pero, o sea, más que pedir lo que tú quieras diciéndole al final que sea la voluntad, es más bien que tú alinees tu pensamiento para que tu oración sea conforme a la voluntad de Dios. O sea, yo quiero ponerlos a pensar un poquitico. Y ese pensar un poquitico, y más que un poquitico es pensarlos, es decirle, ok Dios, ¿cómo oro que sea conforme a tu voluntad? Cuando Jesús oró en el Getsemaní y dijo, Señor, yo no quiero, pero sé que toca, así que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús no dijo, Señor, y no quiero pasar por esa cruz, pero se haga tu voluntad. No, él dijo, sé que me toca ir, me cuesta, pero sé que sea tu voluntad. Pero él entendía, o sea, no estaba recriminando lo que Dios estaba haciendo. Dice Marta Lu, en las situaciones tristes en las que espero en él, responde a mi favor, pero para no sufrir. Con dolor le pido a él que, si es su voluntad, me dé fortaleza y valor para soportar su decisión y no la mía. En lo más de lo que le pido me conforta su voluntad. Bueno, no entiendo bien, pero yo quiero decirle acá a Martica y a todos que no es que ahora todo lo que Dios nos dé es malo, o sea, porque parece que es que lo que yo pido fuera lo bueno y lo que Dios me da sea lo malo. No, si yo entiendo el pensamiento de Dios, voy a entender también que es lo mejor. Jesús, vuelvo a Jesús. Puesto los ojos de Jesús, que por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto era la cruz. Pero Jesús no se quedó en la cruz, Jesús fue más allá, descubrir la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. O sea, esa es lo que voy a, que si yo alineo mi pensamiento con Dios, lo que voy a tener es beneficio, no algo malo. Susanita dice, en tiempos pasados era un revuelto, quería la voluntad mía, de pronto la de Dios, que equivocada estaba. Hoy he entendido que es su voluntad, así a mí me duela. Pero como su voluntad es buena, agradable y perfecta, siempre será a mi favor. Amén. Eso fue lo que acaba de decir, gracias Susanita. Y nada obrará en mi contra, porque Él me ama mucho más de lo que yo misma me amo. Siempre me dará lo mejor. Amén. Ese es el pensamiento. Marta Soler dice, no siempre. A veces quiero la respuesta para mi beneficio y no para la voluntad de Dios. Ok. Fanny Pineda, yo creo que estos tiempos por los
diferentes situaciones he aprendido que la voluntad de Dios está sobre todo y eso me ha ayudado a descansar en Él. Amén. Ayuda a descansar esa respuesta. Gracias, Fanicita. Y bueno, Alexandra manda un corazoncito y gracias a todos. ¿Listo? Entonces voy con mi tercer punto porque se me acabó el tiempo. No tenemos una mente bíblica. La pregunta es, ¿cómo se podría describir una mente bíblica? ¿Cómo se puede describir una mente bíblica? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Entonces ahí respondan, ¿cómo se puede describir una mente bíblica? Isaías 44:19 en la Nueva Traducción Viviente dice en algún momento, ninguno reflexiona. Está hablando que ninguno de nosotros reflexiona. El contexto del versículo, si usted lo lee, es totalmente diferente, no tiene nada de lo que estamos hablando, habla de idolatría. Pero me quedé con esa frase por pensar en esa parte de la reflexión, o sea, ninguno reflexiona. Entonces, ¿cuáles son nuestras consideraciones cuando algo nos va mal? O sea, cuando a usted algo no le sale, ¿usted qué considera? Entonces, si es un negocio, usted dice, ¿cuánta plata perdí? Perdí tiempo, perdí dinero, perdí esfuerzo. Cuando una relación sentimental no sale bien, cuando en su matrimonio, en una relación de noviazgo, todo va mal, usted lo primero que piensa es, me hirieron. Emocionalmente nos desestabilizamos y empezamos a generar en nuestro corazón sentimientos de odio. Cuando un trabajo no funciona, entonces lo que yo reflexiono es, me explotaron, no me valoraron, no me usaron bien, no miraron mis talentos. Y resulta que esa no debería ser nuestro pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano ahí es donde cambia, porque las lecciones espirituales son diferentes. Si un negocio no me sale mal, lo que yo tengo que entender es qué aprendo de esta lección. ¿Elegí bien el negocio? ¿Si era lo que se quería? ¿Lo ejecuté bien? ¿La inversión que hice fue la adecuada? ¿Tenía el talento para hacer eso? Cuando una relación se rompe, entonces la pregunta es, ¿seguí el consejo de Dios? Antes de entrar en esa relación, ¿yo seguí el consejo de Dios? ¿Estaba bajo la voluntad de Dios cuando decidí comprometer mi corazón con esa persona o con ese individuo? Porque a veces nos llenamos de sentimientos y de rabia, pero es que como ni me miró ni nada sé qué. Pero usted le preguntó a Dios si era la voluntad de Él. ¿Usted se sujetó antes de comprometer sus sentimientos? ¿O usted primero permitió que se enamorara de esa persona y ya cuando su corazón estaba así bien enamorado dijo, Señor, ¿y será tu voluntad? O sea, ya no es el momento, ya no es el tiempo para hacerlo. En el trabajo, cuando usted dice, ay, me sacaron, entonces mi pregunta, ¿fue usted honesto en su trabajo? O sea, ¿trabajó fielmente? ¿Dio lo mejor de lo que usted tiene para ese trabajo? ¿Estaba capacitado para ese trabajo? Porque se trata de la imagen de Cristo que está formando en mí. O sea, cada situación, que esta es la vida real, todo lo que estoy hablando son cosas de la vida cotidiana, forjen en mí el carácter de Cristo. No es que yo voy a la cruz a llorar, ay Señor, esta vida tan triste, cómo me toca a mí de duro. No, espere, Dios, ¿cómo estás formando a través de cada situación el carácter tuyo en mi vida? ¿Cómo tal vez hoy tengo que sufrir esto, pero aprendo para no volverlo a cometer, para ir hacia adelante, para cambiar mi pensamiento o mi actitud? Romanos 8, 28, 29, usted y yo lo estudiamos, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque en Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, toda actividad que realice debe tener este fin, adorar a Dios. De eso se trata la vida. Levantarse, respirar, caminar, ir al trabajo, amar a su esposo o a su esposa, amar a sus hijos, ser productivo en el trabajo, montar un negocio, todo lo que usted haga debería ser para la vida de Dios. Entonces todo lo que a usted le sucede en la vida debería llevarlo a la reflexión. Pero usted dirá, pero no, y entonces ¿qué? Pues la vida no tiene sentido así, todo llevado a Dios. Bueno, ¿y es que tiene sentido ahora? Cuando usted está en su dolor, en su tristeza, ¿tiene sentido ahora? Creo que es una mayor esperanza saber que si vivo para Cristo voy a tener un mejor beneficio, que era lo que explicaba y que Susanita lo reiteraba cuando yo decía que al fin y al cabo yo tengo que entender que Dios me ama y que cuando yo cumplo las normas de Dios va a estar bien. Yo siempre he colocado este ejemplo, estoy sin tiempo, pero cuando voy a comprar un almacén ahora al Home Center,
El Home Center me manda un manual que me dice una la tabla A con la B con la C, pegue el tornillo en ese hueco que está en la imagen. Si yo sigo al pie de la letra todo lo que me dice el manual, voy a tener un hermoso mueble y no soy el gran carpintero. Simplemente hice caso. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted moldee el pensamiento de Cristo. Entonces necesito aprender a reflexionar en Dios desde una mente cristiana. La única manera de conocerme a mí mismo, escúcheme, es conocer a Dios primeramente. Porque cuando yo conozco a Dios y conozco su santidad y conozco su perfección, entonces conociendo a Dios voy a mirar qué tanto me falta y voy a empezar a rendir mi vida. Aquí es la voluntad de Dios. Aquí es entender cómo yo oro correctamente. Porque si yo no conozco, por ejemplo, a un Dios misericordioso, seguramente mi oración va a ser: uy, Señor, y consume con tu fuego a todos los que me hacen mal. Y no voy a entender la mentalidad de Cristo o cómo Él piensa. Entonces yo necesito primero verme a través de Él. Al ver su imagen, me puedo ver qué tan lejos estoy para empezar a buscar eso. Por eso es tan importante la mente. La mente, yo les he hablado a ustedes que la vida cristiana es espiritual, no es emocional. Y la mente tiene que juega un papel muy importante, porque la mente opera en las decisiones, en los pensamientos, en las emociones, en las decisiones, en las acciones que tomamos cada día. Y a través de ella podemos entender cómo vivimos para la gloria de Dios. Y tiene que ver con el ejercitarlo, cómo yo ejercito mi mente, cómo yo trabajo en ella. Lo que define a los hombres es lo que piensan. O sea, actúo como soy, hablo como soy, saludo como soy, ofendo como soy, perdono como soy. Porque tal su pensamiento, tal la persona. Así que su pensamiento debe cambiar. Lo primero que yo hago en cualquier decisión de mi vida es pensar. Siempre pienso cómo voy a contestar, siempre pienso cómo voy a actuar, siempre pienso. Y si mi mente no ha sido expuesta a la palabra de Dios, si mi mente está más expuesta a la cultura de este mundo, siempre voy a tomar las decisiones equivocadas. Voy a tratar de leer alguna de sus respuestas porque se me acabó el tiempo. Pero vengo acá, dice Alexandra: dejando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y ojalá es que es en Dios. O sea, cuando Alex dice ojalá, suena como que no, eso es imposible. Pero mi pregunta es: ¿si nos colocamos en Dios realmente? O sea, ¿estoy dispuesto a negarme? Cuando yo lo descubro, dice Susanita, a Él, cuando yo soy su amiga y por la cercanía que hay entre Él y su palabra y mi vida, es la palabra. Marta Lu, pensando qué haría Jesús en la situación diarias de mi vida. Ok, listo sí lo que dice Susanita, pero más que pensar qué haría Jesús, es pensar cómo desarrollo el pensamiento de Jesús en mi vida. Alexandra dice: he visto en mi vida que cuando el Señor cierra puertas es porque el Señor quiere evitar dolores al problema. Es que a veces uno por capricho las quiere abrir, doblar el brazo, perdón. El Señor aquí es donde nos damos duro. Listo. Mateito le dice a Dayanita que se conecta porque le está hablando a la familia. Listo. Nancy dice: aquello que filtre todo pensamiento a través de las palabras de Dios, como decía Cata el domingo. Filtrar todo, entrada en la forma de un pensamiento a través de la palabra. Álvaro dice: pienso que cuando sé que se es coherente, aplicar lo que se lee en la Biblia y en nuestra vida. Ok, entonces, qué pena, es que ya me están llamando del otro lado, pero era eso. Entonces yo quiero invitarles a que realmente pensemos como pensamos. Pensemos como pensamos. Y pensar como pensamos es pensar cómo reaccionamos en cada situación. En que realmente, o sea, no es ver lo imposible, sino se trata de someternos a Cristo, de entrar en una comunión, en una comunión íntima con Jesús, para decirle: Señor, sé que estoy muy lejos, pero empieza a moldear tu pensamiento en mí. Señor, yo quiero darte gracias y hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a reflexionar a través de los ojos de Jesús. Que quitemos de nosotros, Señor, el querer estar, Señor, siempre cumpliendo nuestros propios deseos, y danos una mente bíblica, Señor, en lo que tú quieres, Dios.
Hoy una vez más yo coloco a todas las personas necesitadas, Señor, y aunque no me voy a demorar mucho, Señor, en cada persona yo quiero nombrarlas, Dios, para una vez más pedirte por ellos, Señor, en algunos por su recuperación total y en otros para que tú obres, Señor. Oro por la vida de José Israel Huesa, oro por la vida de Edgar Serrano, Señor. Oro por Omar Javier García, Señor. Oro por José Miguel Huesa. Coloco a mi tía Leonor delante de ti. Coloco a Alexandra Ruiz con su parte física, en su parte de salud. Coloco a Elvira Burgos, Señor. Coloco a Jaime Guevara. Coloco a Aida Ruiz una vez más, Señor. Coloco a Rosa Acero, a Kelly, a Francisco Javier Venegas. Coloco a Blanca Peña, a Juan Carlos Cardoso. Coloco a César Alberto Acevedo, Señor. Y coloco a un bebé llamado Martín, para que en cada uno de ellos, Señor, tu sanidad y tu restauración sea operando, Señor, ese milagro. Coloco, Señor, la necesidad que tiene Vanessa, la necesidad que tiene William Ruiz y la necesidad que tienen tantas personas de poder ubicarse laboralmente, Señor. Yo te pido que tú abras esas fuentes de empleo, esos trabajos que ellos necesitan y que tú les bendigas. Y coloco la vida de Giovanni y de Alexandra, pidiendo, Señor, que seas tú completando, Señor, la bendición que ellos quieren en ese proceso jurídico que Señor, ya han tenido la mitad de la respuesta, pero que queda pendiente la otra parte. Hoy te pedimos que tú nos bendigas, Señor, y que sea tu gracia con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mañana en la mañana, 6 de la mañana, nuestro tiempo de oración. Los invito para que todos estén muy pendientes a estar en ese tiempo de oración a las 6. Y en la noche, el servicio para que todos estemos en la bendición. Seguimos orando por las personas que necesitan nuestra oración y que el Señor les bendiga. Gracias por estar esta noche. Perdón terminar tan rápido, y que mañana podamos recibir esta bendición de palabra y que continuemos con nuestro tema. Dios los bendiga y feliz noche para todos.